Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo, algo que muchos de ustedes nos han pedido y que sinceramente nos ha dejado pensando. Vamos a hablar de Demet Özdemir y de unas palabras que han resonado con fuerza, sugiriendo una profunda decepción por parte de ella hacia Can Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles, las posibles razones y el impacto que esto podría tener. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Estamos aquí para traerles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, y su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. El romance entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, uno de los más comentados y seguidos de los últimos años. Cuando los vimos juntos en Erkenci, la química era palpable, era eléctrica. Se convirtió en una de esas parejas que parecían destinadas a durar para siempre, un verdadero fenómeno televisivo que se trasladó sin fisuras al ámbito de sus vidas personales. La energía que desprendían en pantalla era tan contagiosa que la audiencia mundial se enamoró de la idea de que su amor era tan genuino y apasionado como las escenas que protagonizaban. Sus publicaciones conjuntas, que eran una oda a la complicidad y al cariño mutuo, sus apariciones públicas, donde se mostraban cómplices y enamorados, todo ello alimentaba la fantasía de una pareja perfecta, de un amor de cuento de hadas. La pareja se convirtió en un fenómeno, y cada detalle de su relación era analizado con lupa por la prensa especializada y por sus miles de seguidores en todo el globo. Parecía que el destino los había unido, y que su amor estaba destinado a perdurar, a trascender las pantallas y a convertirse en una leyenda del entretenimiento turco y mundial. La idílica imagen que proyectaban era la de dos almas gemelas, unidas por la pasión y por un futuro prometedor. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la realidad a menudo es mucho más compleja y menos idílica de lo que parece desde fuera. Las cámaras pueden magnificar lo bueno, pero también pueden ocultar las sombras que acechan tras el brillo de la fama. Recientemente han surgido informaciones, y sobre todo unas declaraciones atribuidas a Demet Özdemir, que han pintado un cuadro muy diferente al que estábamos acostumbrados. Se habla de decepción, de palabras sinceras que reflejan un sentir profundo, una amargura que ha emergido tras la ruptura de la relación. Y es que cuando un amor tan mediático llega a su fin, no solo es el fin de una relación para los involucrados, sino también el fin de una ilusión para muchos fans que habían invertido emocionalmente en su unión. La noticia de su separación fue un golpe para muchos, pero estas nuevas revelaciones sugieren que el dolor y la decepción por parte de Demet son mucho más profundos de lo que se imaginaba. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras supuestamente sinceras? ¿Qué ha podido causar esta decepción en Demet hacia quien fue su gran amor, Can Yaman? La pregunta resuena en la mente de muchos, y hoy intentaremos arrojar algo de luz sobre este enigmático desenlace. Las filtraciones, que debemos tomar con la cautela que se merecen, ya que provienen de fuentes anónimas o no confirmadas directamente por los protagonistas, sugieren que Demet se siente herida por ciertas actitudes o comportamientos de Can que salieron a la luz una vez que la relación terminó. Se habla de una imagen pública que no se correspondía del todo con la realidad privada. Esta dualidad entre la persona que se mostraba ante los medios y la persona que se revelaba en la intimidad es un fenómeno recurrente en el mundo de la fama, y puede ser una fuente inagotable de conflictos y desilusiones. Las promesas rotas, esas palabras de amor eterno o planes de futuro que quedaron en el aire, o una falta de respeto, ya sea por acciones o por omisiones, son elementos que habrían llevado a Demet a este punto de desilusión. Es fácil idealizar a las parejas, sobre todo cuando la química es tan evidente en pantalla. Pensamos que detrás de esas miradas intensas y esos gestos románticos hay un amor inquebrantable y una conexión profunda que trasciende la ficción. Pero la vida real, y más aún la vida en el ojo público, es mucho más complicada y menos cinematográfica. Las presiones de la fama, las expectativas de los fans, las constantes miradas de miles de personas, los compromisos profesionales y la escasa privacidad pueden erosionar incluso los cimientos más sólidos de una relación, poniendo a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Una de las posibles claves de esta decepción podría radicar en la gestión de la fama y la atención mediática. Can Yaman, en particular, ha sido conocido por su carisma arrollador y por atraer una atención mediática muy intensa, a menudo enfocada en su físico y en su estilo de vida.
Su popularidad exponencial lo catapultó a un nivel de fama global, y con ello, una vorágine de atención que puede ser abrumadora. Es posible que Demet, siendo una figura pública también muy querida y reconocida, se haya sentido abrumada o incomprendida por la forma en que Khan manejaba esta atención. Quizás se sintió eclipsada, infravalorada en ciertos momentos, o simplemente que la dinámica de la atención mediática constante ejercía una presión insostenible sobre la intimidad de su relación. Las parejas, cuando uno de sus miembros es el centro de atención constante, pueden pasar por momentos difíciles. La comparación constante con otras personas, la posible envidia que pueda surgir o la falta de espacio personal para cultivar la relación lejos de los focos, todo ello puede generar tensiones internas que a la larga terminan por afectar la armonía de la pareja. Otra vertiente a considerar es la diferencia en las aspiraciones o en la visión de futuro. A veces, dos personas que se aman profundamente pueden tener caminos diferentes, o pueden descubrir que sus objetivos vitales no son del todo compatibles a largo plazo. Quizás Demet buscaba una relación más estable, un compromiso más profundo, un proyecto de vida en común que requería ciertas bases sólidas. Mientras tanto, Khan, en ese momento de su carrera, estaba más enfocado en expandir su alcance internacional, en consolidar su carrera en diferentes mercados y en aprovechar al máximo las oportunidades únicas que le brindaba su meteórica popularidad. Estas diferencias, si no se abordan con una comunicación abierta y honesta, si no se encuentran puntos de encuentro o si no se está dispuesto a ceder o adaptar las expectativas, pueden convertirse en brechas insalvables que con el tiempo separan irremediablemente a dos personas. La vida y las carreras profesionales de los actores son particularmente dinámicas, y conciliar los sueños personales con las demandas de una profesión tan exigente puede ser un desafío considerable. Y luego está el factor de la lealtad y la honestidad. Las palabras sinceras que se le atribuyen a Demet podrían indicar que ella se sintió traicionada o decepcionada por actos de Khan que iban en contra de la confianza que ella había depositado en él. Esto podría ser desde pequeñas mentiras piadosas o omisiones deliberadas hasta acciones más graves que erosionaron su fe en la relación y en la persona que creía conocer. Cuando la confianza se quiebra, es extremadamente difícil, si no imposible, reconstruirla. La decepción puede ser profunda y duradera, dejando cicatrices emocionales que tardan mucho tiempo en sanar. La confianza es la piedra angular de cualquier relación sólida, y su ausencia genera un vacío que nada puede llenar. Si Demet sintió que esta base fue socavada, es comprensible que su desilusión sea tan profunda. Es importante recordar, queridos espectadores, que a menudo, lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la historia. Las redes sociales, las entrevistas, las revistas, todas estas plataformas nos dan una visión filtrada y cuidadosamente seleccionada de la vida de las celebridades. Detrás de las sonrisas perfectas, de los posados en alfombras rojas y de las declaraciones públicas medidas, hay seres humanos con sus propias emociones, sus propias luchas internas y sus propias decepciones. Demet Özdemir es una artista talentosa, una profesional dedicada y una mujer que ha sabido ganarse el cariño del público por su profesionalismo, su carisma y su cercanía genuina. Que ella exprese una decepción tan profunda, utilizando términos como sus palabras más sinceras, sugiere que ha habido razones de peso detrás de sus sentimientos, algo que va más allá de un simple desencuentro o un enfado pasajero. La frase sus palabras más sinceras es clave aquí. Implica que no se trata de un simple enfado pasajero, de un arrebato emocional que se olvida con el tiempo. Al contrario, sugiere una reflexión profunda, un sentimiento arraigado que ha sido procesado y que ha decidido compartir, quizás como una forma de liberarse o de poner fin a una etapa. Esto puede ser un acto de liberación para ella, una forma de cerrar un capítulo de su vida y de ser fiel a sus propios sentimientos, incluso si eso significa ser vulnerable ante el público. Es un recordatorio poderoso de que por muy glamorosa y deslumbrante que sea su vida, las relaciones humanas, con sus alegrías, sus tristezas, sus triunfos y sus decepciones, son universales. Todos, en algún momento, experimentamos la amargura de la desilusión. Ahora, ¿qué significa esto para la imagen de Khan Yaman? Para algunos, estas declaraciones podrían confirmar ciertas percepciones que ya tenían de él, o generar dudas sobre su carácter y su forma de relacionarse. Si bien la fama puede ser una herramienta poderosa, también puede distorsionar la imagen de una persona, y las opiniones de quienes han estado cerca pueden arrojar luz sobre esa dualidad. Para otros puede ser simplemente el resultado natural de una relación que no funcionó, algo que sucede en la vida de cualquier persona, famosa o no.
Las rupturas son parte de la vida, y no siempre hay un culpable claro o un villano en la historia. Lo cierto es que la forma en que una persona maneja sus relaciones, tanto públicas como privadas, dice mucho de ella, de sus valores y de su madurez emocional. Y las palabras de decepción de una expareja, especialmente si son sinceras y provienen de alguien que compartió momentos íntimos con él, pueden tener un impacto significativo en cómo es percibido por el público. En este tipo de situaciones, es crucial evitar juicios precipitados y recordar que solo ellos conocen la verdad completa de lo que sucedió entre ellos. Lo que nosotros percibimos a través de las noticias, las filtraciones y las redes sociales es solo la punta del iceberg. Hay matices, hay contextos, hay conversaciones privadas que escapan a nuestro conocimiento. Sin embargo, es innegable que estas declaraciones de Demet Özdemir han abierto una nueva perspectiva sobre su relación con Can Yaman y sobre el fin de su historia de amor. Han añadido una capa de complejidad y melancolía a lo que parecía una historia perfecta y de cuento de hadas, recordándonos que detrás de las luces y el glamour, hay seres humanos con corazones que pueden ser heridos. Podríamos imaginar a Demet, sentada en su casa, quizás después de un largo día de trabajo, reflexionando sobre lo vivido, sobre los momentos de felicidad, pero también sobre las sombras que se cernieron sobre su relación, y sintiendo la necesidad de expresar lo que realmente sentía, sin filtros, sin máscaras, sin el peso de las expectativas externas. Quizás quería dejar claro que su amor fue real, que fue intenso y apasionado, pero que también hubo aspectos dolorosos que la marcaron profundamente y que la llevaron a un punto de quiebre. Quizás buscaba un cierre, una forma de decir, esto es lo que pasó, y así es como me siento, liberando la carga emocional que llevaba. Y en ese sentido, sus palabras sinceras son un acto de autenticidad, un testimonio de su propia experiencia y un paso hacia la sanación personal. El mundo del espectáculo está lleno de historias de amor y desamor, de romances que parecen sacados de una película y de rupturas que dejan un sabor agridulce en la boca de los espectadores. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue una de esas historias que cautivó a millones, que generó sueños y esperanzas. Y ahora, con estas palabras de decepción, se añade un nuevo capítulo, uno que nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, incluso cuando están bajo los focos y la atención mundial. Es un recordatorio poderoso de que la fama no protege de las heridas del corazón, de que el éxito profesional no siempre se traduce en éxito personal en el ámbito sentimental, y que la sinceridad, incluso cuando es dolorosa, es a menudo el camino hacia la sanación, el crecimiento personal y la construcción de un futuro más auténtico. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la supuesta decepción de Demet Özdemir hacia Can Yaman, considerando la gestión de la fama, las diferencias en las aspiraciones y el impacto de la confianza y la lealtad en una relación. Hemos analizado la importancia de la frase, sus palabras más sinceras, y cómo esto sugiere una reflexión profunda y un sentimiento arraigado por parte de Demet. Y hemos recordado la importancia de mantener una perspectiva equilibrada, evitando juicios precipitados y reconociendo que solo ellos conocen la verdad completa de su historia, aunque las declaraciones de Demet sí nos ofrezcan una visión más íntima y dolorosa de su experiencia. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en este tema, desgranando los detalles y las posibles implicaciones, y esperamos que ustedes también lo hayan encontrado intrigante e informativo. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su compañía, su interés y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a mantener viva la llama de la curiosidad y el análisis en este apasionante mundo del entretenimiento. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre estas declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que hay algo de verdad en las filtraciones y en los motivos que hemos explorado? ¿Se imaginaban que la ruptura tendría estas implicaciones emocionales? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su perspectiva enriquece nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tipo de noticias y análisis, para que también puedan formar parte de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Tenemos muchas más exclusivas, análisis profundos y noticias jugosas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido de calidad. Hasta pronto y cuídense mucho.